El padre bueno y sus dos hijos. La parábola que nos cuenta San Lucas comienza diciendo: un hombre tenía dos hijos. Precisamente los dos hijos de la parábola que meditamos ahora actúan con despego con respecto a su padre. Uno exteriormente y el otro en su interior. El hermano menor parece que es protagonista y por eso se le ha llamado la parábola del hijo pródigo. Sin embargo, también tiene mucha relevancia el mayor. Pero sobre todo llama la atención la actitud magnánima del padre, que desde el principio respeta la libertad del menor para que elija su camino, aunque se imagine lo que hará con ella. El hijo pródigo. El hijo pequeño se marcha a un país lejano. Se trata de un alejamiento físico, pero también de una ruptura de la relación. Desde luego, no acepta o no se fía del plan de vida que le propone su padre. Y en la práctica actúa como si ya hubiera muerto para él. No pretende someterse a ningún precepto, a ninguna exigencia, a ninguna autoridad. Busca libertad sin ningún freno. Quiere ser feliz a su manera, vivir para sí mismo y sentirse totalmente autónomo. Su meta es divertirse y disfrutar de la vida al máximo. Y así acaba derrochando su herencia, porque el que entiende la libertad como hacer lo que le viene en gana, no vive la verdad. Se engaña a sí mismo, porque esa falsa autonomía de ir a lo nuestro conduce a la esclavitud. Todo esto recuerda el alejamiento actual con respecto a Dios, que también es un alejamiento con respecto a los demás. La palabra griega usada en la parábola para designar la herencia derrochada en el lenguaje de los filósofos de la época es la de sustancia, naturaleza. El hijo perdido desperdicia su naturaleza, se desperdicia a sí mismo. Primero vive feliz. Parecía haber conseguido lo que pretendía. No le faltaba de nada, ni echaba de menos a su padre. Y al final se gastó todo. Y él, que era totalmente libre, se convierte en un esclavo que se dedica a cuidar cerdos. Para los judíos el cerdo es un animal impuro. Ser cuidador de cerdos sería el mayor empobrecimiento al que se pudiera llegar. La historia del hijo pródigo es la historia de cada uno de nosotros y de nuestros pecados, cuando desconectamos de Dios y queremos vivir en la práctica como si Dios no existiera. Al principio quizás nos puede parecer que vivimos con una gran carga menos, pero llega un momento, antes o después, que nos encontramos igual de desgraciados que el hijo pródigo, solos. Entonces recapacitó, dice Jesús en la parábola. Le llegó la hora de enfrentarse a lo que había hecho. La situación era que se encontraba en extrema necesidad, y esto es lo que hace que reaccione. No solo vivía alejado de su padre, sino que él mismo no se reconocía. Tanto había cambiado para mal. Pero lo importante es que recapacita y quizás más tarde es capaz de pensar en la alegría que le daría a su padre al volver. Porque toda conversión es un retorno. Y es en el interior donde el hombre encuentra la idea de volver a nuestro Padre Dios. Por eso es tan importante escuchar la voz de la conciencia, que nos habla con facilidad en la oración. Ahí es donde meditamos, recapacitamos. El discursito que preparó para decirlo, nada más llegar, es expresión de que él quería recorrer el camino físico hacia su casa, pero sobre todo la expresión de su vuelta interior, de su conversión, su vuelta a lo que era. También es lógico que cada uno de nosotros nos planteemos ser lo que soy, no simplemente ser lo que hago. Pero de cualquier forma, toda conversión implica una purificación interna, que no está exenta de sufrimiento. El padre pródigo. La palabra pródigo hace referencia a una persona que desperdicia sus bienes, pero también se dice del que da con generosidad, con magnanimidad.
de esta segunda manera es Dios, un padre pródigo en amor. El hijo menor de la parábola era pródigo, pero sobre todo era pródigo su padre, aunque de distinta manera. Así es Dios, aunque hay personas que le tienen miedo porque le ven exigente, justo, perfecto. Pero Jesús, que es la imagen del Padre, su expresión humana, como le dijo Jesús a Felipe, es pura amabilidad. Perdona siempre y por supuesto nunca se venga. Precisamente la omnipotencia de Dios se demuestra en sumo grado con la misericordia. Por eso el padre de la parábola de Jesús sale al encuentro de su hijo y después de escuchar su confesión, la grandeza de alma del padre, su prodigalidad, le lleva a alegrarse tanto que prepara una fiesta y manda a traer para su hijo el mejor traje. Es el traje de la gracia que el hombre perdió con el pecado de Adán. La fiesta es la Eucaristía, en la que se anticipa el banquete eterno. Ya se ve que lo esencial de esta parábola es la figura del Padre. Representa a un Dios que tiene corazón y se le remueven las entrañas. Palabra expresada en el Evangelio con la imagen del seno materno. Porque Dios, aunque es Padre, tiene también la ternura de una madre de la tierra. El hijo mayor. Pero el hijo mayor no considera justo que a ese holgazán que había malgastado toda su fortuna, que en realidad era la de su padre, además se le reciba con una fiesta espectacular, sin que haya pasado por ningún tiempo de prueba. Es difícil que podamos entender a Dios porque su amor supera todas nuestras expectativas. Lo que hace el padre se contrapone con la idea que el hijo mayor tiene de justicia. Una vida de trabajo como la suya no parece suficientemente valorada si se la compara con la sucia vida de su hermano. Por eso la amargura invade el alma del hijo mayor. Su padre le habla de misericordia, pero por su parte solo ve injusticia. Y entonces se descubre que también él había deseado una libertad sin límites, que había resentimiento en su obediencia y que no conoce la suerte de estar en casa de su padre, la grandeza de ser su hijo. Con esta parábola se habla al corazón de los fariseos y de los expertos en la ley que se indignaban por la misericordia que Jesús tenía con los pecadores. Y la actitud de Jesús se identifica con la del padre de la parábola, porque en realidad él es la imagen de su padre. El padre de la parábola no pone en duda la fidelidad del hijo mayor, ni tampoco Jesús mismo valora a los que cumplen la ley, en la que se manifestaba la fidelidad a Dios. Pero Jesús alude al peligro de que esos cumplidores se sientan en regla con Dios por el hecho de realizar una serie de prácticas externas, como si el trato con Dios fuese una cuestión jurídica. Pero Dios es algo más grande que nosotros. Todos sus hijos nos tenemos que convertir a su amor, pasar de la ley a la misericordia. También en la actitud del hijo mayor se aprecia una cierta frustración por la obediencia prestada y envidia de lo que su hermano pequeño se había podido permitir. Desde luego, no ha comprendido lo que significa realmente la libertad, porque la ve como una servidumbre. Por eso necesita recorrer, como hizo su hermano menor, un camino de purificación. Necesita comprender el amor de su padre. Y solo lo hará si acepta la fiesta, organizada por la vuelta de su hermano, como si también fuera la suya. Esta parábola también nos habla a los que estamos junto a Dios, para que estemos contentos con Él. Y si verdaderamente comprendemos nuestra filiación divina, la perfección que Jesús nos pide a los cristianos es que seamos misericordiosos, como nuestro Padre del cielo es misericordioso.